corazón. 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia, como dicen los historiadores, vamos a ser justos con la historia. Iniciamos una serie de programas interesantes, sé que les van a gustar los programas y la serie, porque es básicamente ser justos con la historia, como ya dije, ¿no? Vamos a hablar hoy del movimiento 30 de noviembre, un grupo de obreros, sindicalistas, que cuando se produce la traición de Fidel Castro, no solamente al movimiento sindical, sino la traición a la Revolución Cubana. La Revolución Cubana se había planteado elecciones, partidos políticos, constitución, respeto al derecho ajeno, y Fidel Castro lo traicionó todo. Hay que decirlo en las palabras que son. Y entonces se produjo una confrontación, y en esa confrontación de la década del 60, bueno, pues está el movimiento 30 de noviembre, el movimiento revolucionario del pueblo de RAI, el movimiento de recuperación revolucionaria de Artime y los comandantes, el movimiento auténtico de Tony Barona, el movimiento AAA con Aureliano Sánchez Arango, el directorio. O sea, hay 7, 8 organizaciones que venían de toda la tradición revolucionaria de la lucha contra Batista, y Fidel Castro traicionó todo ese planteamiento. Bueno, hoy vamos a dedicarle el programa al movimiento 30 de noviembre y nos acompaña una persona no solamente que respeto y quiero mucho, sino que sé que es una persona que tiene un valor incalculable. Además, es un sindicalista, escritor, ha escrito varios libros. Y me refiero a Pedro Fraginal, que lo tenemos aquí con nosotros. Bienvenido, Pedro, a Cuba y su historia. Bien, gracias, Alberto, por la oportunidad esta de hablar un poco del movimiento 30 de noviembre, empezando para saludar a las compañeras, que son un grupo inmenso de compañeras, y a los compañeros del movimiento. Sí. Y hacerlo extensivo a todos los demás que han participado en la lucha, ya fuera el frente, que fueran las montañas, el exilio, la prisión, todos, a todos un abrazo. Qué bueno, porque la mujer cubana es una cosa curiosa en la historia del comunismo cubano, que por supuesto tiene páginas muy vergonzosas, y posiblemente la página más vergonzosa del comunismo cubano sea el maltrato a la mujer cubana. Sí, señor. Y tú lo has mencionado, en el 30 de noviembre era una de las organizaciones más fuertes, de mayor militancia, conjuntamente con posiblemente el MRP y el MRR, eran yo diría las 3 organizaciones más numerosas. Sí, señor. Y por supuesto la mujer cubana integraba esas organizaciones, y además con una historia de lucha increíble. Me alegro que lo hayas mencionado. Con mucha valentía y mucha dignidad. Hay una cosa interesante antes de adentrarnos en el movimiento 30 de noviembre que yo quería aprovechar que tú estás con nosotros hoy, porque en Cuba se produce, bueno, triunfa la revolución. Todo el mundo esperaba que se cumplieran las promesas. Que se cumplieran las promesas, ¿no? Que estaba inclusive en el Pacto de México con José Antonio, en el Pacto de la Sierra Maestra. Pacto de Miami. El Pacto de Miami y el Pacto de Venezuela. O sea, hubo 3 o 4 pactos, y en los 4 pactos, elecciones en 18 meses, respeto a la Constitución, la prensa, respeto a la libertad de prensa, y nada de eso Fidel Castro lo cumplió. Todo lo incumplió. Entonces, en el año 59, cuando triunfa la revolución, que se hace un primer congreso obrero, en noviembre, si la memoria no me falla, en noviembre del 59. Sí, exactamente. Y ese famoso congreso que se llama el Congreso de los Melones. Háblanos un poco por qué el Congreso de los Melones y háblanos un poco de ese congreso. Bueno, el Congreso de los Melones fue una convocatoria que hizo la CTC para celebrar el primer Congreso revolucionario. Era el 10º Congreso Obrero regular, pero el primero revolucionario. El primero después del triunfo de la revolución. Primero después del triunfo de la revolución. ¿Qué pasó? Cuando
empezaron las sesiones, se eligieron comisiones obreras diferentes, como en todos los congresos. Entonces se empezó a producir la votación para elegir ¿cómo se llama? Un ejecutivo general. Claro. Ahí estaban las voces de los comunistas, unidad, 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 pero ellos no representaban ni el 6% de la militancia. De todas maneras, ellos infiltraron gente, trataron de infiltrar gente en todos los comités para tener representación. Se produjo que David Salvador fue elegido secretario general. La historia de David era una historia de lucha muy extensa de los años 40 o 30. Claro, sí, en el movimiento y sindical. además, en el 26 de julio, él fue el dirigente que representaba al FON, Frente Obrero Nacional. Resultó que lo eligen sí, secretario general. hubo una situación muy tensa que Fidel Castro se presentó a hacer el discurso de cierre, que no le correspondía, le correspondía a David. Claro. Y, Que fue un discurso kilométrico. Kilométrico, y Fidel Castro llevó pistola, cosa que no acostumbraba, porque él temía que hubiese una reacción violenta. Y ya desde ese Congreso, Pedro, perdona que te interrumpa, ya desde ese Congreso se ve la intención de Fidel de empezar a favorecer a los comunistas. Y debemos decir una cosa, amigos de Cuba y su historia, ¿no? El Partido Comunista Cubano, que era el Partido Socialista Popular, cuando la revolución contra Batista, prácticamente hasta finales del año 58, estuvo apoyando a Batista. Sí, señor. Igual que pasó en la época de Machado. Pero bueno, e inclusive en la huelga general del año 57 tampoco lo apoyaron. No. O sea que los comunistas venían con Blas Roca a la cabeza, me refiero al dirigente del Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista, venían en una actitud más bien traicionera. Háblanos un poco de eso. Bueno, es que ellos, en definitiva, en la lucha contra Batista, todo el tiempo estuvieron criticando la acción armada. Pero allá a finales, en los 3 meses finales, final del verano, ya ellos cambiaron de actitud y se sumaron, y entonces empezaron a ir. Carlos Rafael Rodríguez fue a la sierra y estuvo en conversaciones extensas con Fidel Castro. Entonces, supongo yo que allí establecieron que Fidel Castro sería el dirigente que acogería a toda la izquierda y que ellos le proporcionarían un apoyo total, porque Fidel Castro tenía una fuerza militar, pero que no tenía consideración como ejército. Claro. Entonces ellos le iban a proporcionar la estructura administrativa y de inteligencia. ¿Por qué? Por el compromiso que tenían ellos con la KGB y con el Kremlin. Hay un libro, Pedro, que es el caribeño. El Soviet caribeño. El Soviet caribeño. Pues gracias por que es muy ilustrativo. Es muy ilustrativo porque es un libro, además el autor, que es un médico, que viene de padres comunistas, el autor relata esto que estamos nosotros compartiendo con los amigos televidentes, de cómo la actitud del Partido Comunista tradicional fue no apoyar la revolución y en qué forma lograron el engranaje con Fidel. Hay quien dice, y lo dice este libro, que ese engranaje venía de atrás. Claro, claro. Entonces, bueno, en definitiva, hubo un pacto. Fidel Castro, en el cierre, estableció que había que respetar, o sea, acoger a los elementos comunistas, como
porque la revolución era una revolución de pueblo, etcétera, Sí, etcétera. era una Entonces, revolución unida, hay que unir a todo el mundo. Sí, señor. David Salvador quedó al frente de la CTC y resultó que pocos meses después David Salvador le encargaron que fuera a Francia a llevarle un reconocimiento a los obreros franceses. Al regreso ya le estaba defenestrado, es decir, Lázaro Peña estaba ocupando su sillón. No hubo explicación, ninguna explicación al pueblo de Cuba, ninguna de... Ya lo habían sustituido por Lázaro Peña. Sencillamente eso se quedó así, fue una decisión machista Claro. de Fidel Castro. Autoritaria, además. Claro, autoritaria, entonces, pero sencillamente fue una bofetada tremenda a un hombre como David, que se había sacrificado, que había caído preso a finales del 58 y lo habían torturado, lo habían maltratado tremendamente. Yo conocí a David al principio del 58 como parte del plan que había para producir la huelga del 9 de abril. Entonces, bueno, a mí me tocó hacer contacto con elementos del sector eléctrico, de plantas eléctricas, para entonces hacer un sabotaje tremendo en el momento que se convocara la huelga. Claro. Yo recuerdo me recuerdo de esa fecha porque yo estaba en el colegio terminando bachillerato y cerramos el colegio, o sea, Sí. apoyando la huelga del 9 de abril, ¿no? Qué curioso, ya lo dijimos, pero bueno, vale la pena. La historia, hay que ser justo con la historia. Los únicos que no apoyaron esa huelga fue el Partido Socialista Popular. El partido no la apoyó. El Partido Comunista Cubano, que en aquella época se llamaba Partido Socialista Popular, se quedó al margen. Al margen. Pero bueno, Pedro, ya que estamos en esta introducción, que es importante, porque ese Congreso de los Melones, el 10º Congreso Obrero, se llama de los Melones porque lucía verde por fuera y por dentro estaba lo rojo. Claro, la mayoría de los que estaban participando, que no eran comunistas, se dieron cuenta de la intención no de los agentes comunistas, sino de la gente del gobierno de Castro. Sí, la intención de Fidel era directamente. Insertarlos a ellos a la cañona. Claro. Por eso entonces la gente salió por los pasillos gritando, melones, melones, verde por fuera, rojo por dentro. Sí. Bueno, básicamente ya nos estamos acercando, porque este Congreso de los Melones, que obviamente es una traición de Fidel Castro, no solamente al movimiento sindical, sino al movimiento revolucionario, pero bueno, era un Congreso de trabajadores. Esto es como la semilla que impulsa la creación del movimiento. Déjame darte una opinión. Vamos a ver. Para mí, el Congreso fue el primer punto de inflexión de la revolución. Es decir, ¿por qué la misión de Fidel Castro, acordada con los elementos comunistas, era que se encargara de destruir al movimiento obrero? Nada más que Fidel Castro podía entrar y imponer su decisión de que respetaran a los comunistas. Sucedió lo siguiente, como secuela, después del Congreso empezaron los comunistas a destruir los sindicatos obreros pequeños. Claro. Poco a poco fueron, todos los días tú podías leer en el periódico que la zapatería tal, el sindicato apoya la revolución. Sí, la traición se fue. Pero déjame interrumpirte, porque amigos de Cuba y su historia, hemos llegado a la mitad del programa, como hacemos siempre para los que han sintonizado tarde. El programa de hoy tenemos al amigo y sindicalista Pedro Frajinal, hablando del 30 de noviembre, uno de los movimientos que se enfrentó a la traición de Fidel Castro, más numeroso, muy combativo, con hombres de una dignidad tremenda. O sea que estamos ya, Pedro,
porque el tiempo corre más rápido que nosotros. Así. Estamos ya en el 30 de noviembre. ¿Cómo se crea, cuándo se crea y quiénes son los dirigentes que Bueno. impulsan esta? Los acontecimientos nos obligaron a crear un aparato conspirativo. Tuvimos la suerte de que David conservaba un prestigio tremendo. Entonces empezó a hacer contacto y convocar gente. Entonces el primer ejecutivo quedó integrado por Gabriel Hernández Custodio, Carlos Rodríguez Quesada, Irán González, Richard Heredia, un médico, Alberto Castillo, que representaba a los profesionales, y una compañera valiosísima, una mujer entera en su valor y en su dignidad, Luisa Pérez Ruiz. Ese fue el primer ejecutivo. A nosotros... O sea, un grupo de excepción, hay que decirlo, porque yo los conocía todos. Estamos hablando de un grupo que decide el riesgo de oponerse ya o sea, de denunciar la traición de Fidel Castro. Claro. Entonces, bueno, como empezamos de cero. Nosotros no teníamos dinero, no teníamos armas y lo único que teníamos mucho entusiasmo, mucho deseo. Empezamos a... Yo le añadiría algo. Ajá. Tenían además todos mucho valor. Tuve el privilegio de conocer a ese grupo y eran hombres y mujeres de una entrega absoluta a la libertad de Cuba. Bueno, para ser justo, como tú has estado hablando, es que toda la juventud, que era mayormente la masa que se enfrentó a Fidel Castro, era gente entregada totalmente a la lucha, tenía los ideales bien integrados a su personalidad. Y qué interesante, Pedro, y te quiero hacer esta pregunta, porque ustedes utilizan el nombre del movimiento 30 de noviembre, de donde muere Fran País, en el año, si la memoria no me falla, 56. No. Fran murió el 30 de julio del año 57. En el 57. Sí, ya él sobrevivió y a pocos días después de haber mandado Fran, le hizo un documento que te puedo en algún momento hacer una copia, donde desconocía el liderazgo de Fidel Castro. O sea, nombraba la dirección del movimiento 26 de julio gente que afines a Fran País. De todas maneras, él estuvo todo el tiempo en peligro, hasta que lo descubrieron y lo asesinaron junto a otro... Claro, pero qué interesante que ustedes utilicen el nombre de Fran, porque Fran era un hombre de una pureza indiscutible, de una autoridad moral como revolucionario, y ustedes, bueno, nosotros éramos la continuidad. Claro, claro. Nosotros representábamos los ideales que estuvo apoyando Fran todo el tiempo. ¿Qué pasó un poco lo que los jóvenes del directorio utilizaron? El nombre de José Antonio Echeverría para darle seguimiento a su obra, ¿no? Y ustedes utilizan el nombre de Fran País. Pero bueno, hablemos un poco, ya nos quedan 10 minutos de programa, hablemos un poco del 30 de noviembre. O sea, ¿qué fue en realidad las cosas principales que hicieron? Fíjate, la historia del 30 como movimiento podemos definirlo en tres etapas. Antes de Girón, después de Girón, pero antes de el 30 de agosto en el año 62. Nosotros, como movimiento antes de Girón, estuvimos muy activos en sabotajes y también estábamos listos para... Ahí está la foto de Fran, mira, cuando el lanzamiento en Santiago de Cuba. Estábamos listos para producir un alzamiento, pero no teníamos armas. ¿Que ese fue el de agosto? No, ese fue el del año 61. 61. Porque agosto fue el 62. Agosto, el 30 de agosto, pero fue un movimiento general. Nacional, sí. Que no. Entonces, yo mismo hice un intento de alzarme junto con
Frank y Máximo Lorenzo, que había bajado del Escambray buscando ayuda, ya fuere armas, dinero y hombres. De todo. De todo. Entonces resultó que fuimos a ver a Lino Bernabé Fernández, que pactamos encontrarnos en las lomas, en la ladera de Placetas para alzarnos. Pero resultó que el momento era fatal, porque estaba una ofensiva bestial y tuvimos que irnos todos al día siguiente. Tuvimos una suerte tremenda porque los guías que estaban allí fueron muy efectivos y muy decididos. Habla un poco de porque sigue el tiempo corriendo, habla un poco de las acciones de más trascendencia de... Bueno, se les saboteó un baile en el Hotel Riviera a los milicianos. Después el 30 trató de, ¿cómo se llama?, de hacer, recaudar el dinero de la Compañía Cubana de Electricidad, pero fue un golpe que no pudimos llevar a cabo porque era muy complicado. Milton Salazar había preparado y logró que el banco donde él trabajaba se pudiera extraer $40,000, 30 y pico mil o $40,000. Fue para la lucha. Sí, para la lucha. A partir de eso se volcó al clandestinaje. Y se hizo el sabotaje de los registros eléctricos el 30 de noviembre del año 60, que fue un apagón tremendo en su alcance. Entonces, claro, con un saldo fatal para nosotros, 3 compañeros muertos, fusilados, y uno preso que era vizcaíno. Qué interesante que tú hables de eso, porque recientemente en Cuba y su historia hicimos un programa sobre la acción y sabotaje con Miguel García Mengol, que tú lo conoces, y se aclaró cómo nosotros hacíamos, y ustedes también hacían acción y sabotaje, pero evitaban el terrorismo, o sea, evitaban que muriera gente inocente. Por supuesto. Y eso es muy interesante porque nos diferencia de los terroristas comunistas. Nosotros era dañar la infraestructura, porque ya era todo apropiado por parte del gobierno, y ya nosotros no queríamos que ellos no prosperaran con su acción. Qué interesante. Las mujeres del 30 de noviembre. Vamos a hablar de algunas porque no nos da tiempo de hablar de todas, pero sí valdría la pena mencionar 2 o 3 que conocemos y que por supuesto pusieron el nombre no solamente de la mujer cubana, sino el nombre de Cuba a través de la mujer. Sí, sí. Vamos a dedicar... Bueno, yo te puedo decir, por ejemplo, Alina Hurst Lorenzen, que fue participante en el sabotaje al Hotel Riviera. Esther Castellano Collazo, que cayó presa junto conmigo, y ella era una mujer, tenía un valor extraordinario. Y muchas otras, unas muchachas que se... estaba Gloria Lasalle. Gloria Lasalle. Qué buenísimo. Nieves y Llobre, que murió hace poco, y Teresita Bastanzuri, que eran unas fantásticas propagadoras. Luchadoras. Yo te quiero hacer una pregunta, porque, bueno, nos conocemos hace muchos años, sé de tu dignidad y de tu... con todo lo que tú has pasado, ya no somos personas jóvenes, ya no lo somos. ¿Qué sentimiento tienes tú de todo lo que se hizo, de todo lo que hizo Pedro Fraginal? ¿Qué te queda por Había que hacerlo. Déjame, ya que nos queda poco tiempo, mencionar que los compañeros de la zona norte de Estados Unidos contactaron gente en Cuba y lograron que ellos se declararan Partido Democrático 30 de noviembre. Qué bueno. Y que al frente estuvo por un tiempo, que sufrió después una prisión horrorosa, Marixa Lugo. Sí, la conocí. Que es una mujer
de un valor incalculable y de mucha inteligencia. Ahora, nos quedan 3 minutos. Yo quería dedicar estos 3 minutos porque tú también has escrito, o sea, tienes cosas escritas y tienes preparado un libro sobre la historia del 30 de noviembre, cosa que inclusive tuve la oportunidad de leer el prólogo y me siento satisfecho en saber que tienes preparado el libro sobre la historia. El libro en estos momentos está pendiente de la registración que se hace en la biblioteca del Congreso y de inmediato va a pasar a imprenta. Y el libro lo hiciste con Tony, o sea, Tony... Yo empecé el libro y que el tiempo después me di cuenta de que necesitaba una ayuda. Y ahí Y entra Tony complementó y ha hecho una labor fantástica. Qué bueno, qué bueno. Y ahí yo tengo que reconocer su valía. Yo te quiero comprometer, antes de que pase, cuando el libro se publique, bien, tienes que volver a Cuba y su historia, porque yo sé que el libro tiene toda una serie de incidencias y detalles que hoy no nos da tiempo, Claro. a tratar. O sea, hemos tratado la importancia del movimiento 30 de noviembre en la medida de lo posible en 28 minutos. En el minuto que queda, ¿qué se te ocurre decir? No, que yo quedo comprometido. Quiero que el libro tenga divulgación y que la gente lo adquiera porque tenemos mucha información que es mayormente desconocida y que nosotros se la aportamos porque teníamos que hacerlo. No ocultamos nada. Es como dije al principio, ser justo con la historia, ¿no? Exactamente. Yo creo que el libro, yo no me lo he leído, pero sí he leído y leí el prólogo y tus comentarios. Y por supuesto, Cuba y su historia merecen un programa cuando el libro se publique, ya con los detalles del libro. Pero Pedro, no sabes cuánto te agradezco tu presencia en Cuba y su historia, cuánto agradezco que Cuba y su historia se dignifique cuando se sientan conmigo, personas como tú. La programación se dignifica porque tú eres un hombre de una dignidad infinita. Tu vida se la has dedicado a Cuba, un hombre que surge del movimiento obrero y que después, bueno, pues aquí está todavía. O sea, aquí tiene a Pedro Freinal, amigos de Cuba y su historia, todavía en pie, todavía escribiendo y por supuesto, si la salud le permite, la mujer escribirá otras cosas. Claro. Exactamente. Lamentablemente, Pedro, el tiempo se acabó. Bueno, no nos da tiempo. Estamos comprometidos. Te agradezco muchísimo, muchísimo. Y Cuba y su historia, haciendo justicia con la historia, no tiene palabra para agradecer tu presencia en este programa. Y por supuesto, amigos de Cuba y su historia, nos veremos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Se nos fue el tiempo. Son 3 décadas de destierro y desunión.